Antes de analizar un sistema de segundo orden ante una entrada de escalón unitario, vamos a ver lo que va a pasar en este sistema de segundo orden, cómo se comportan los polos. Entonces, antes de analizarlo, hay que tener en cuenta lo siguiente para saber o tener que se tenga la idea a qué es lo que se desea llegar con esos análisis, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que un sistema de segundo orden está definido de la siguiente forma: la salida entre la entrada en Laplace, que fue lo que habíamos llegado, omega n s cuadrada más 2 z omega n s más omega n al cuadrado. Esta la voy a definir como la ecuación 1. Entonces, los polos de la ecuación 1 los vamos a, se obtienen de la siguiente forma. Polo 1, polo 2 será igual a menos 2 z omega n más menos la raíz 4 z al cuadrado omega n al cuadrado menos 4 omega n al cuadrado sobre 2. Y esto va a ser igual a menos z omega n más menos raíz de z al cuadrado omega n cuadrada más omega n al cuadrado. Y esto va a ser igual a menos z omega n más menos raíz omega n al cuadrado por la raíz de z al cuadrado menos 1. Y esto va a ser igual a omega n menos z más menos raíz de z al cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces, en el caso de que z sea menor a 1, ¿sí? Z absoluto sea menor a 1, el radical es negativo. Y los polos, ¿qué va a pasar? Pues resultan ser complejos conjugados. Complejos conjugados. Y se van a definir como polo 1, polo 2 va a ser igual a menos z omega n más menos j omega n raíz 1 menos z al cuadrado, ¿sí? Entonces, es muy importante esta definición de que van a resultar polos complejos conjugados, porque es la forma como lo vamos a andar solucionando cuando todo esto lo busquemos solucionar por fracciones parciales del cómo se va a comportar el sistema frente a una entrada escalón en su entrada. Entonces, ahora vamos a ver que la distancia de los polos al origen, me refiero al origen del plano complejo conjugado, del plano complejo. Ahorita lo voy a dibujar el plano complejo para que sepan dónde se ubica todo esto. Al origen, que viene siendo la magnitud del número complejo. ¿Sí? La magnitud del número complejo. ¿Cuál viene siendo esa? Viene siendo exactamente omega n. ¿Sí? Es la magnitud del número complejo, es omega n. Entonces esa ecuación sería la distancia, sería igual a la raíz
de z omega n al cuadrado más omega n al cuadrado 1 menos z al cuadrado, ¿eso qué va a ser? Igual a omega n, ¿sí? Entonces, el coseno del ángulo phi formado con el semieje real negativo ¿cuál va a ser? Pues ahora va a ser z, es z, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a definir? Que sería coseno del ángulo phi va a ser igual a z omega n sobre omega n. ¿Esto qué va a pasar? Pues va a ser z, ¿sí? Entonces, también definiendo que j va a ser igual a la raíz de menos 1. Estas son definiciones que son muy importantes a la hora de analizar este tipo de sistemas. Ahora vamos a dibujar el plano complejo, ¿sí? Para definir lo que estamos viendo, para que sepan dónde se ubican estos polos complejos conjugados. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Aquí yo tengo los polos complejos conjugados, son estos. Déjenlos pongo de otro color. Los polos los vamos a definir, o en teoría de control se definen como una X en el plano complejo, sí, una X, y se van a ubicar aquí, en esta zona. Entonces este es el eje imaginario en S, y esta es la parte de los reales en S, ¿sí? Y ahora vamos a definir la otra. Este es el origen, este punto de aquí es el origen. Ahorita no vamos a hablar de los ceros se definen con un círculo en el plano complejo, sí, pero ahorita estamos con los polos. Entonces aquí está el origen y aquí se define el ángulo phi, que estamos hablando del ángulo phi que está aquí, ¿sí? Este ángulo phi que está aquí. Este es el ángulo phi que tenemos aquí. La distancia que habíamos dicho al origen, omega n, está definida de esta forma. Y de este lado aquí que tenemos, que es menos z omega n, ¿sí? Entonces este otro lado es omega n también. Y estas partes que llegan aquí, la parte positiva del lado imaginario y negativo del lado imaginario, es donde se define j omega n 1 menos z al cuadrado, que viene siendo las coordenadas de donde se ubican los polos, ¿sí? Estas son sus coordenadas, menos j omega n 1 menos z al cuadrado, ¿sí? Entonces, así como existe el plano cartesiano, ¿sí? El plano cartesiano en X y en Y, pues este es el plano complejo, donde se van a definir los polos y ceros para analizar el sistema. Y como habíamos dicho, pues aquí están sus coordenadas. Así como hay coordenadas en el eje X y Y, estas son las coordenadas en las que se ubican los polos complejos conjugados, que son estos. Aquí está este polo
y este polo. Poco a poco vamos a ir viendo todos estos significados, pero era necesario explicarles qué es lo que estamos buscando, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a analizar qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando Z pues se ubica dentro de estas cotas, dentro de estos valores, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando Z es igual a 1 y vamos a ver también qué pasa cuando Z es mayor a 1. Entonces, es por eso que quería mostrarles primero estos análisis, porque todos estos tienen sus definiciones, ¿sí? O sea, tiene su nombre y vamos a verlo con gráficas qué pasa. Esto es el caso subamortiguado, este le dicen el críticamente amortiguado y este se define como el caso sobreamortiguado, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video, cómo analizarlo. Y más adelante vamos a mostrar también una simulación para que vean las gráficas y lo que ocurre a un sistema de segundo orden frente a una entrada de escalón. Eso sería todo y muchas gracias.